beneficios de ellas y no un daño o la producción de algún tipo de enfermedad. Pásala, Diana. Entonces, vamos a definir en primer lugar qué es una bacteria. Las bacterias son microorganismos que son unicelulares, son procariotas. Me imagino que varios de los que ya entraron a la carrera saben que hay microorganismos procariotas y microorganismos que son eucariotas. Igual ahorita la vamos a diferenciar para repasarlas. Las bacterias son procariotas, ellas se reproducen asexualmente a través de procesos de fisión binaria, tienen su propio material genético y tienen sus propios sistemas que les permiten producir energía, les permiten reproducirse, entre otras características. Incluso hay bacterias que se les describen que tienen vida libre. Pásalo. Ok, en este cuadro vamos a como que a comparar y tenemos las diferencias como más grandes de las bacterias, que en este caso van a representar a lo que son las procariotas, con las células eucariotas. En primer lugar, vemos que hay una diferencia en cuanto a tamaño. Las procariotas son células mucho más pequeñas, miden menos de 50 micras de diámetro, en cambio las eucariotas característicamente miden más de 50 micras de diámetro. Otra diferencia es su pared celular. Ya cada una de estas partes vamos a ir desglosando poco a poco, a hablar de la pared y de todas esas estructuras, así que tampoco se preocupen. La pared celular de las procariotas se caracteriza por tener peptidoglicano, es un componente específico que sobre todo lo tienen son ellas. A diferencia de las eucariotas, que en caso de tenerlas, porque no siempre tienen pared celular, no va a tener peptidoglicano. La reproducción de estos dos tipos de células es diferente. Las bacterias se reproducen asexualmente por fisión binaria. En cambio, las eucariotas pueden tener reproducción sexuada por mitosis y meiosis, así tal cual como lo que ustedes han conocido hasta ahora. En cuanto a los ribosomas, hay diferencias en cuanto a lo que se conoce como unidad de Stenberg. En el caso de las bacterias es de 70, en el caso de las eucariotas es de 80. La membrana plasmática, de lo cual también vamos a hablar más adelante, se diferencia en que las bacterias no tienen esteroles y las eucariotas tienen esteroles. En el caso de las bacterias hay una excepción, el micoplasma, igual eso como ahorita estamos hablando de generalidades, no lo vamos a ahondar. La respiración celular también ocurre en las bacterias, pero es diferente a lo que sucede en las eucariotas. ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan, las procariotas se caracterizan porque carecen de organelas citoplasmáticas. Entre ellas, evidentemente, carecen de mitocondrias. Entonces, al no tener mitocondrias, las bacterias tienen que realizar su respiración celular a través de la membrana plasmática. Y como ya sabemos, las eucariotas que sí tienen organelas lo hacen a través de las mitocondrias. La fotosíntesis, en caso de realizarse, es el mismo caso de la respiración celular, va a ocurrir a nivel de membrana plasmática, puesto que no hay cloroplastos en las procariotas para que ocurra este proceso. Otra de las características más típicas de lo que serían las procariotas es que no existe membrana nuclear en el caso entonces de las bacterias, es decir, su ADN se encuentra a nivel citoplasmático libremente, a diferencia de lo que ocurría con las eucariotas, que había una membrana que se continuaba, que rodeaba el núcleo y se continuaba con retículo endoplásmico. Eso no sucede en las bacterias, porque incluso ni siquiera hay retículo endoplásmico. En cuanto a ADN, las bacterias también tienen material genético, pero es distinto al material genético que tienen las células eucariotas. Las bacterias tienen moléculas circulares, es doble cadena igualmente, pero está en un solo cromosoma y no tiene proteínas histona. En el caso de las eucariotas, ellas tienen muchas moléculas lineales de doble cadena de ADN en varios cromosomas y con proteínas histona. Y finalmente diferenciamos que bacterias no tienen nucleolo y las eucariotas sí lo tienen. Pásalo. Entonces, ahora para hacerlo como más visible, les puse un esquema de una bacteria promedio, de las cosas que hemos mencionado, de afuera hacia adentro, vamos a ver que hay como una especie de pelo que está como color rojo, se recibe el nombre de pili o fimbria, ya después vamos a hablar de sus funciones. Si vemos, hay como varias capas que rodean o sirven de envoltura para la bacteria, de afuera hacia adentro está la cápsula, en caso que la bacteria la tenga, en este caso la tiene, luego está la pared celular, luego la membrana plasmática que ustedes ven que rodea todo el citosol, que es como un material viscoso que tiene muchos puntitos. Esos puntitos son los ribosomas, que en el caso de las bacterias son sumamente abundantes. Y en el centro vemos que tiene su material genético ahí condensado. A la derecha se ve como un filamento amarillento que se denomina flagelo. Ese es un aparato locomotor del cual vamos a hablar más adelante también. Pásalo. Aquí podemos ver, es un cuadro resumen de lo que compone normalmente a una bacteria promedio. Tiene estructuras de envoltura, como ya dije, cápsula, pared celular, membrana plasmática. Hay estructuras que son apendiculares, que como lo que hemos hablado de pili, que son los pelos que la rodean, o el flagelo, por ejemplo, que se puede ver también en la imagen de la derecha.
y lo que compone ya el interior como tal de la bacteria, que sería su citosol, los ribosomas, si tiene ADN o plásmido, que ya vamos a diferenciarlo como tal, y por último salen en el cuadro las esporas, que son una estructura de supervivencia, que es lo último que voy a mencionar de la estructura de las bacterias. Pásalo, Diana. Ok. ¿Qué cosa es la primera que vamos a hablar? De las cápsulas. La cápsula, como les dije, es una envoltura. No siempre está presente en las bacterias, es decir, no todas la tienen. Ella es una capa muy gruesa de un gel, que es hidrófilo, y que suele ser más grueso que la mayor parte de la bacteria. Ella lo que va a servir es para proteger a la bacteria de que nuestro sistema inmunitario la destruya. No todo el gel que envuelve una bacteria se denomina cápsula. Hay una diferencia. La cápsula, cuando es definida como tal, se denomina per se cápsula. Cuando es amorfa, cuando es viscosa, no tiene forma definida, se denomina glicocálix. Son parecidas, pero no realmente tienen las mismas funciones. La cápsula se describe que es antifagocítica, eso es lo que le va a evitar que el sistema inmunitario lo fagocite. El proceso de fagocitar es que la célula busca literalmente comerse a la bacteria para destruirla. Es adherente, es decir, favorece que la bacteria se adhiera a las células a las que va a querer invadir, y es antigénica, es decir, estimula nuestro sistema inmunitario a producir una respuesta. Esa imagen que ven ahí, ustedes ven a una bacteria con un halo blanco o realmente translúcido que la rodea. Ese halo representa la cápsula. No es normal que la cápsula se vea en esos preparados, pero esta es una imagen de una coloración especial que se llama coloración de Is, que se usa exclusivamente para ver a las cápsulas de las bacterias. Pásala. Nos cayó la presentación. Eh, ¿Quieren que yo Diana, ponla ahí otra vez. comente? También, si quieres, la puedes poner. Déjame ver si Diana tiene problemas de conexión para ver si la pones tú. Ok. Ah, no, creo que ya la puso. O la pusiste tú. No, yo no le he puesto, Dani. Ya Diana estaba poniendo su presentación. Bueno, chill. Ah, bueno, chévere. Ajá, Diana, pasa la siguiente lámina. Ok, estas imágenes que les puse aquí son para que vean aún más cómo se ve la cápsula. En la izquierda sería una preparación con una coloración como la que les mencioné anteriormente, coloración de Is, para ver cápsulas. Y lo que se ve en la derecha es una reacción específica, se llama reacción de Kellogg. Obviamente no se lo tienen que saber ahorita, se lo verán el viernes, que lo van a dar, que es una reacción para hinchar la cápsula específicamente del neumococo para que se vea y se pueda identificar a la gente como tal. Pásalo. Ok, seguimos con las estructuras de envoltura, encontramos a la pared celular. Esta va a ser lo más importante de la prepa, de la parte que voy a dar yo hoy por lo menos. Es una estructura rígida, ella envuelve a la bacteria, literalmente es la que le da la forma a ella. Tienen componentes diferentes que permiten clasificar las bacterias, igual eso lo vamos a ver más adelante. La función de la pared es que sencillamente protege a la bacteria de que ella tenga alteraciones mecánicas o que estalle. ¿Por qué estallaría la bacteria? Porque el interior de la misma es hipertónico, está más concentrado que el medio que la rodea, y por ósmosis el agua buscaría entrar a la bacteria, y si ella se llena de agua eventualmente va a explotar. Entonces lo que hace la pared celular es evitar que suceda esto y protege a la bacteria de este estallido. Pásala. Ok, y la tercera envoltura es la membrana plasmática o membrana celular. La membrana plasmática de las bacterias es muy parecida a la membrana plasmática de todas las células que existen prácticamente. Tienen sus diferencias. Por ejemplo, la membrana de las células bacterianas es muy rica en proteínas y no tiene esteroles en comparación con la de las eucariotas. Para los nuevos ingresos que no hayan visto lo que es una membrana biológica, esa imagen de la izquierda, ustedes ven una bicapa, tienen como unas bolitas con unas cadenitas que están hacia adentro. Esas cadenitas hacia adentro representan una parte lipídica que, como es hidrofóbica, ellas se protegen de esta manera. Lo verde son proteínas embebidas en la bicapa lipídica que constituyen en conjunto a la membrana de la bacteria. Eso es prácticamente lo que es la membrana biológica. Si ustedes cuando vean bioquímica van a ver que es muy, muy parecida a, a la que van a ver ustedes, que es la que cualquier organismo vivo tiene. Pásala, que tengo otra imagen. Ajá, aquí le ven más grande a la bicapa lipídica.
ustedes ven que es bicapa porque ven una pelotica con dos cadenas hacia arriba y otra pelotica con dos cadenas hacia abajo. Eso constituye la bicapa fosfolipídica porque son fosfolípidos lo que lo constituyen y las proteínas que están como atravesadas a lo largo de la membrana, que es que se encuentran embebidas. Esa es la membrana biológica de la bacteria en este caso. Pásale. Ok, hablando de las estructuras apendiculares, los flagelos son como unas prolongaciones que pueden tener algunas bacterias, no todas la tienen, que son estructuras locomotoras, es decir, es lo que le otorga a la bacteria la capacidad de movilizarse. De acuerdo a su ubicación, se puede decir si está en un solo polo, como la primera, se dice que tiene una distribución polar o monótrica. Si son bipolares, se podría decir que tiene una disposición que es lotrófica, y si la rodea completamente, como la letra D, hablamos de una distribución perítrica. Pero en general lo que hay que saber es que estos permiten a la bacteria movilizarse. Pásalo. Aquí pueden ver otra imagen de la bacteria con ese filamento o ese cuerpo del flagelo, que es lo que le va a permitir moverse como tal. Pásalo. Ok, y la otra estructura pendicular de la que vamos a hablar son los pili. Pili es plural, por eso es los pili. Entonces, que también se conoce como fimbria. Ellos son literalmente como si fueran unas vellosidades que rodean a la bacteria. Ellas también son unas prolongaciones constituidas por proteínas que pueden clasificarse en dos grandes grupos. O es un pili común, que es básicamente función adhesiva, es decir, le permite a la bacteria adherirse a las células a las que quiere infectar, o está el pili de conjugación o pili sexual, que permiten a las bacterias transmitirse plásmidos de ADN para compartirse, por ejemplo, factores de resistencia antimicrobianos o factores de patogenicidad para hacerla más dañina para el hombre y así. En esa imagen que les puse se ve literalmente los pelitos que cubren a la bacteria y en lo que es más largo es el flagelo que le permite moverse. Es decir, una bacteria que se mueve y además tiene pili. Pásala. Y ya hablando del interior de la bacteria, el citosol es simplemente como un gel viscoso que está dentro, se ve muy granular porque tiene numerosos ribosomas, más ribosomas que las células eucariotas, y el ADN de la bacteria que se encuentra, ya sabemos que no está envuelto en una membrana nuclear y que es simplemente una doble cadena circular sin proteínas histona. Pásalo. Ajá, los plásmidos, que ya los he mencionado varias veces, son moléculas de ADN, sin embargo, están separados de como tal del cromosoma o del ADN principal de la bacteria. Son cadenas cerradas y circulares que están separadas y ellas normalmente codifican para factores de patogenicidad que pueden ser enzimas, toxinas, flagelos, pili, lo que sea, o pueden codificar incluso para factores de resistencia a los antibióticos como tal. Y las bacterias pueden transferírselas entre unas a otras. Por eso las bacterias pueden transferir a la otra la capacidad de resistir a los antimicrobianos. Pásala. Y por último, cerrando lo que es la parte de estructura bacteriana, las esporas son unas estructuras pequeñas, deshidratadas, aquí las podemos ver en la imagen de la izquierda, que son metabólicamente inactivas, que producen no todas las bacterias, solo algunas, frente a situaciones adversas, situaciones donde sencillamente ellas no tienen la capacidad para sobrevivir en condiciones normales, y lo que hacen es formar esa pequeña estructura para sobrevivir por siglos a ese ambiente inhóspito, y ya cuando reciben un estímulo para volver a reproducirse, ellas vuelven a convertirse en células activas para reproducirse. Es decir, esa es una estructura que es como tal de supervivencia. No le permite a ella reproducirse, solamente le permite persistir. ¿Pasa? Ok, cerrando la parte de estructura, ahora vamos a hablar de cómo son verdaderamente las bacterias desde el punto de vista morfológico. Las bacterias tienen diferentes formas, pueden ser esféricas, pueden ser en forma de bastón, pueden ser bastones curvos o pueden ser forma de espiral. Ahí en las imágenes encontramos un mix bastante grande, pero ya ahorita se las tengo en imágenes más separadas para que vean cómo son las bacterias. Ok, entonces, las bacterias esféricas, como las anaranjadas que vemos en la imagen de la izquierda, se reciben el nombre de cocos, de forma grupal. Las bacterias que tienen forma de bastón, que son alargadas, se reciben el nombre de bacilos. Hay unas específicas que serían como unos bastones curvos, que parecen unas comas, reciben el nombre de vibrios, o sea, los que están ahí, que parecen una coma, literalmente. Y los que tienen forma de espiral o de tirabuzón reciben el nombre de espiroquetas o espirilos. Ahorita vamos a ver que ellas no solamente tienen forma, sino que ellas se pueden disponer en grupos. Entonces, pásala, Diana. Ellas, aquí podemos ver una lámina
son dos bacterias que ustedes pueden ver distintas, pueden ver que una es violeta y la otra es rosada, izquierda es violeta y la otra es rosada. Ahí no se va a ver muy bien, pero la de la izquierda son muchas peloticas aglomeradas, esos son cocos, y la de la derecha son como si fueran bastoncitos, son más alargados y representan a los bacilos. Igual después les voy a poner unas que se ven más cerca. Pásalo. Entonces, los cocos, que es el mejor ejemplo para explicar lo que es la disposición de las bacterias, ellos son todas células independientes, son unidades, pero ya se disponen en grupos igual. Los cocos, de acuerdo a cómo se disponen, se clasifican en varios grupos. Si se disponen en cadenas, como la que se encuentra abajo, reciben el nombre de estreptococos. Si ustedes ven, es como si las pelotitas se pusieran en fila. Los que se disponen en pareja, nada más, reciben el nombre de diplococo. Y los que se encuentran aglomerados, como si fueran racimos, son los que se denominan estafilococos, como el que se ve allá arriba a la derecha. Entonces, de acuerdo a la disposición, nuestros cocos de importancia médica lo vamos a agrupar en estreptococos, diplococos y estafilococos. Pásalo. Entonces, ahí yo les pongo grandes las tres principales disposiciones de los cocos. La imagen de la izquierda, que se ve muy rosada, tienen que ver es las pelotitas chiquitas dentro de las pelotas grandes, porque lo grande es un polimorfo nuclear y lo que es verdaderamente la bacteria son esos diplococos que son rosaditos. Eso es un diplococo. La imagen del medio es bastante obvia, son los cocos dispuestos en cadena. Ese es el ejemplo de un estreptococo. Y la imagen de la derecha, ustedes pueden ver cómo los cocos se ponen como en racimos, como en grupitos, y eso es el ejemplo clásico de un estafilococo. Así es como se van a ver ellos dispuestos. Ahora, vamos a hablar de cómo clasificamos normalmente en medicina a las bacterias, que es de acuerdo a una reacción que ellas tienen ante una coloración. Si pueden ver, el grupo a la izquierda es rosado y el grupo a la derecha es violeta. Pasa la imagen. Eso pasa es por la característica de la pared celular de cada bacteria. A través de una reacción o una tinción que se conoce como tinción de Gram, las bacterias se clasificarán en gram positivas o gram negativas dependiendo de si ellas, de la forma en la que reaccionen a esa coloración. Las gram positivas son las que se tiñen de violeta, como pueden ver en la imagen, es un morado intenso, y las gram negativas son rosadas. Eso va a depender de cómo sea la pared celular de cada bacteria. Pásalo. Ahora, ¿cómo se hace la tinción de Gram? Es un esquema bastante sencillo, tiene su mnemotecnia. Es el primer paso, violeta de genciana, 1 minuto, dejas ahí para teñir a todas las bacterias por igual de ese colorante, lavas con agua, el siguiente paso es colocar Lugol o lo que es solución yodo-yodurada para que esa tinción sea firme, sea más profunda, más duradera. Se lava con agua también después del minuto, se coloca la solución de alcohol acetona, para lo que sería eliminar o decolorar a lo que sería a las bacterias. Y finalmente se coloca la coloración de contraste, que es la safranina, que es como un rojo intenso cuando ustedes lo ven en el laboratorio, pero es para teñir a las bacterias gram negativas de rosado. ¿Qué va a pasar? Que las bacterias gram negativas, ellas pierden el colorante inicial en el tercer paso y se tiñen es con el último. Y así es porque se ven rosadas. En cambio, las gram positivas, por su estructura, por la forma de su pared, ellas retienen a ese colorante, aunque se coloque la solución de alcohol, y no se tiñen con el colorante de contraste, y se van a quedar moradas. ¿Pásame? Así es como es una pared gram positiva. Tienen cosas semejantes con la gram negativa. El componente principal de cualquier pared bacteriana es peptidoglicano, que es esa secuencia lineal que pueden ver que tiene como una pelotica anaranjada, seguida una amarilla, anaranjada y amarilla, que es como hace capas que se van plegando unas sobre otras. Ese es el peptidoglicano. Y otros que son componentes son los ácidos teicoicos que están a través de esa capa de peptidoglicano. Esa gruesa capa la ven separada de la membrana plasmática, que es la bicapa lipídica de la que habíamos hablado anteriormente, que se encuentra abajo. Esa es la estructura característica de una bacteria gram positiva. Gruesa capa de peptidoglicanos, porque si ven es un espesor importante, la cantidad de ácidos teicoicos que tiene y que esta no tiene el espacio periplásmico ni la membrana externa que tienen las bacterias gram negativas. Esa es la estructura típica que permite que el colorante se retenga. Pásalo. Entonces, el peptidoglicano, que es el componente principal tanto de esta pared como la de las gram negativas, es así. Esa secuencia lineal formada por lo que sería N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico, que se encuentran enlazadas entre ellos,
Y si ven, cada ácido N-acetilmurámico, que es cada componente amarillo, tiene un tetrapéptido, que son esos 4 componentes que se ven en la imagen, unidas a ellas. Y entre cada tetrapéptido hay un enlace que une a las diferentes capas de peptidoglicano. Y a través de esos enlaces, cada capa lineal de peptidoglicano forma finalmente esa gruesa estructura que le da forma a la bacteria. Pásala. Ok, y finalmente hablamos, vamos a hablar de la pared gram negativa. Ella se diferencia de la que hablamos ahorita. Si ven, se diferencian bastante. Ella tiene muy poco peptidoglicano, es una capa muy fina. Ella además presenta una membrana que cubre a la pared, o sea, no solamente tiene la membrana plasmática abajo, sino que tiene una membrana que cubre la parte de arriba de lo que sería el peptidoglicano, que se conoce como membrana externa. Y tiene un espacio que se conoce como espacio periplásmico, que es donde se encuentra como si estuviera flotando el peptidoglicano, es como si estuviera embebido en ese pequeño espacio. Además, esa membrana externa que lo cubre también es una bicapa lipídica, solamente que tienen su estructura en la parte más externa de la bicapa, lo que se conoce como el lipopolisacárido. El lipopolisacárido es la endotoxina, o es lo que se conoce como la parte más tóxica de las bacterias gram negativas. Está constituida por un lípido que se conoce como el lípido A, que es la parte que ven que está como más rosada, y también tiene lo que sería el antígeno O, que es lo que sería su antígeno de superficie, lo identifica. La endotoxina es demasiado tóxica y le confiere mucha patogenicidad a estas bacterias, y no está presente en las gram positivas. Pasa a la siguiente imagen, que se ve mejor la gram negativa. Ahí pueden ver todo lo que dije. Está el peptidoglicano en el medio, embebido en ese espacio, que es entonces el espacio periplásmico. Hay una membrana hacia afuera, que es la membrana externa, que va a tener sus lipopolisacáridos y que además tiene sus antígenos de superficie. Y en la parte de abajo está otra bicapa, pero es la bicapa que se había mencionado hace bastante, que es la membrana celular de la bacteria como tal. Y si ven más abajo, que no se ve en la imagen, estaría el citosol. Pásalo. Ajá. ¿Qué es factor de patogenicidad? Las bacterias pueden tener diferentes elementos, pueden producir enzimas, pueden producir toxinas, pueden tener estructuras en su superficie que le permiten producir enfermedad en el hospedador. En este caso vamos a hablar de nosotros, los seres humanos. Entonces, a lo largo de las siguientes clases que se vayan a dar, van a ver que cada bacteria tiene su propio arsenal de estructuras que le permiten producir la enfermedad que produzcan como tal. Pásalo. Ok, ahora como para un abreboca, sobre todo para los que no han visto la materia, como que voy a hacerles un resumen bastante rápido de las bacterias que son importantes desde el punto de vista médico porque producen enfermedad. Pásala. Ay, perdimos la presentación. Ajá. El esquema que les hice, que ahorita cuando vean la presentación, es agrupando a cocos gram positivos y gram negativos, bacilos gram positivos y gram negativos, y las bacterias que no entran en esa clasificación. Aquí vemos cocos gram positivos. Les puse muchísimas imágenes. En la parte superior izquierda van a ver cocos en racimo, es decir, hablamos de estafilococos. En la imagen superior derecha vamos a ver cocos dispuestos en cadena, es decir, vamos a hablar de estreptococo. Y la imagen inferior es, si ven, son cocos que parecieran estar dispuestos como en pareja. Ahí vamos, en ese caso sería diplococo, como es gram positivo, es uno en específico, que ya después vamos a hablar. Entre los estreptococos de importancia clínica, vamos a hablar de Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, que es el mismo que se conoce como neumococo, que para los que no han empezado ni la carrera ni la materia de microbiología, van a ver que es ese que siempre escuchaste toda tu infancia, la vacuna del neumococo y tal. Streptococcus viridans también es un agente de importancia médica, y Streptococcus agalactiae también. De los estafilococos, Staphylococcus aureus es sumamente importante, sobre todo en infección de piel y partes blandas. Staphylococcus epidermidis es la bacteria más importante casi que de nuestra flora normal de la piel, pero también es importante en infecciones de punto de partida de los catéteres. Y Staphylococcus saprophyticus es agente causal de infecciones urinarias. No es el más frecuente, pero es agente causal de infecciones urinarias. Pasa a la siguiente imagen para ver algunas enfermedades producidas por cocos gram positivos. Entonces, aquí vemos algunas imágenes, súper resumido, evidentemente el cuadro clínico va más allá de la imagen. La primera es la celulitis.
La celulitis, cuando ustedes vean, es una infección profunda de piel y partes blandas. El agente causal más frecuente es el Staphylococcus aureus. Ustedes ven que se ve la pierna que está inflamada, tiene rubor, que es que está roja, probablemente duele, probablemente está caliente y está probablemente tumefacta. Eso es lo que nosotros vemos en ese caso de la celulitis. Otro ejemplo de infección de piel y partes blandas es la erisipela, que está en el medio. Si ustedes ven, se ve súper rojo, pero si ven, los bordes están súper definidos, se ve lo que es piel enferma de piel sana. Eso se diferencia de la celulitis, que no es así. Y el agente más frecuente es Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes también es un agente causal importantísimo de faringoamigdalitis, como en la imagen que ven en la derecha, sobre todo en la edad escolar. Sin embargo, ya ustedes verán que cuando ustedes ven faringoamigdalitis hay causas bacterianas, hay causas virales, y bueno, pues el diagnóstico es todo un cuento. Pero el estreptococo puede ser agente causal de la faringoamigdalitis. Pásalo. Ajá. Otra de las imágenes, esa lengua que ven en la izquierda, en la escarlatina, se conoce como lengua en fresa. Si son sumamente creativos y pueden ver que tendrá un aspecto de fresa. Eso es característico de una fiebre, es una fiebre escarlata que produce el Streptococcus pyogenes también. En el caso del medio se ve una enfermedad de piel que se conoce como impétigo. El impétigo puede ser buloso, costroso, va a ser diferente de acuerdo a la gente. El buloso es más asociado a estafilococo, el costroso, que es el de la imagen, se asocia más a estreptococo, y ven esas costras que es como de color miel, que es como característico de la enfermedad. Y los cocos no positivos también se asocian con infecciones como la neumonía, como ven en esa radiografía. Sobre todo en este caso estaríamos hablando del neumococo o estreptococo neumonía. Pásalo. Ajá. Y los cocos gram negativos de importancia clínica, sobre todo lo vamos a tener en Neisseria gonorrea y Neisseria meningitidis. Ya por los nombres ya pueden imaginarse más o menos de qué se trata. Si ven en ese extendido, se ven que son en pareja siempre y son intracelulares, se ven dentro de los polimorfonucleares. O sea, las bacterias son eso que está señalado por la flecha, no lo grande, sino lo chiquito, que se ve rosado porque es gram negativo. Pásalo. Entonces, evidentemente, Neisseria gonorrea es un agente causal de la gonorrea. Ahí tengo en las dos primeras imágenes unas formas de expresión clínica de la gonorrea. En la primera es una uretritis gonocóxica, obviamente un paciente masculino. Eso se caracteriza por sobre todo esa secreción purulenta a través de la uretra, ese goteo que ya ustedes verán cuando estén en la carrera, las características como tal. En la segunda imagen es un cuello uterino, es un cervix, tiene una cervicitis mucopurulenta, ven esa secreción sumamente purulenta que sale a través del cervix, también es por gonorrea y puede ser probablemente la fase inicial de una enfermedad inflamatoria pélvica. Y en la derecha lo que ven es una expresión en la piel que se ve muy frecuentemente en las personas que tienen meningitis meningocóxica, producida por Neisseria meningitidis o conocida como meningococo. Pásalo. Ok, ahora, hablando de bacilos que sean importantes para la medicina, dentro de los gran positivos vamos a hablar de Corynebacterium diphtheria y lo que sería Clostridium, que está Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Clostridium difficile y Clostridium perfringens. Como ven, en la imagen de la izquierda se ven violeta y tienen su forma de bastón característica, por eso vamos a hablar de que son bacilos gran positivos. Pásalo. Entonces, en la imagen de la izquierda es difteria, si pueden ver hay unas placas pseudomembranosas a nivel de la faringe, eso es lo característico de esa enfermedad. Ustedes han escuchado la difteria sobre todo el año pasado porque era una enfermedad que estaba resurgiendo en el país. Las otras tres son causadas por Clostridium. En el caso del tétano, Clostridium tetani, ven a la niña con sus espasmos característicos del tétano. En el caso del botulismo, ven al niño que ni siquiera puede abrir los ojos porque este produce una parálisis flácida, lo produce Clostridium botulinum. Y en el caso de la gangrena, ven ese color negro de la piel necrosada, aparte se hacen como unas ampollas, si se revienta sale como un líquido súper oscuro y hemático, que es producido por un Clostridium también, que es perfringe. Pásenlo. Ok, los bacilos gram negativos hay muchísimos que tienen importancia médica, van a ver su forma de bastón, rosado porque es gram negativo. Ahí hay un montón, una lista de mercado que ya vamos a ir hablando a lo largo de las semanas. Están las shiguelas, las salmonelas, Escherichia coli, Campylobacter, los vibrios, Helicobacter pylori, que mucha gente lo habrá escuchado, Pseudomonas aeruginosa, Proteus, Klebsiella, Haemophilus, Bordetella, un montón. Pásalo. Entonces, ¿cuáles enfermedades así a grosso modo producen algunos bacilos gram negativos? Ellos son agentes causales de diarreas agudas producidas por bacterias. Un montón de ellos la producen.
También pueden ser agentes causantes de la neumonía, entonces no se lleven de aquí que la neumonía era algo exclusivo del Streptococcus pneumoniae, no, también hay infecciones bacterianas que no son producidas por el neumococo. Pueden ser agentes causantes también de infecciones urinarias, súper típico, y algunas otitis. Esa otitis que le puse no es la otitis típica, es una otitis maligna que produce pseudomonas, no es la imagen que se deberían de llevar de una otitis, pero para que sepan que las pueden producir. Pásala. Otras enfermedades, la tosferina, que es una infección respiratoria producida por una bacteria, súper frecuente en la infancia y grave. Está la fiebre tifoidea, que tiene como esa rociola, esas manchitas que ven en el tronco de la persona, características de esa fiebre, es una enfermedad súper grave, voy a estar hablando de ella el lunes, creo. La laringotraqueitis también es producida por bacilos gram negativos, sobre todo lo que sería la Haemophilus influenza. Y el chancroides, si ven ahí, son múltiples úlceras genitales, es una infección de transmisión sexual súper dolorosa que también produce un bacilo gram negativo. ¿Pasan? Ajá. Hay otras bacterias súper importantes que no entran en esta anterior clasificación porque ellas su reacción al gram, no, o sea, no reaccionan frente al gram y tienen otras reacciones que les permiten ver. En la imagen superior izquierda vemos unas estructuras en tirabuzón, son espiroquétidos. En la imagen superior a la derecha podemos ver que hay unas bacterias con inclusiones intracelulares, esa es muy específica de las bacterias intracelulares, y la inferior es una coloración especial, se llama Sil-Nielsen, que es para teñir a las micobacterias, porque son bacilos que son resistentes al ácido. Entonces, bacterias importantes de las espiroquetas, Treponema pallidum, que es el agente causal de la sífilis, Leptospira interrogans, que es agente causal de la leptospirosis, Borrelia burgdorferi, que es agente causal de la enfermedad de Lyme, que no es frecuente aquí en Venezuela, pero bueno, uno lo escucha de Estados Unidos. Hay bacterias intracelulares, como lo que sea Clamidia trachomatis, que sabemos que es agente causal de la clamidia, y las micobacterias, que son súper importantes, tenemos a Mycobacterium tuberculosis, agente causal de la tuberculosis, y Mycobacterium leprae, que es agente causal de la lepra. Pásalo. Aquí vemos en la imagen, la primera de todas es el chancro duro producido por la sífilis primaria, es la primera manifestación de la sífilis. En la segunda imagen lo que trata de mostrar es el tinte ictérico, el color amarillo de la esclera del paciente, de una leptospirosis. La tercera vemos ese eritema característico que se llama como en tiro de Diana, que es propio de la enfermedad de Lyme. Y la última imagen es un linfogranuloma venéreo y es una de las presentaciones de la clamidia como agente de una infección de transmisión sexual. Pasa la imagen. Y finalmente, las micobacterias, vemos en la izquierda una radiografía de una tuberculosis pulmonar. Eso que está señalado es lo que sería específicamente la lesión de la tuberculosis. Y la lepra tiene varios polos clínicos. Obviamente ahorita no vamos a hablar de eso, pero para que vean una imagen de primera mano de lo que es una manifestación de la lepra. Pásalo. Y ya para cerrar, para poder diagnosticar las bacterias, hay que seguir un esquema típico, que va a ser específico para cada tipo de bacteria. Pero todas involucran tomar la muestra biológica que se va a estudiar, transportar esa muestra, hacerle una tinción en un inicio para ver más o menos un diagnóstico presuntivo, cultivarla, ver después lo que crezca en el cultivo y hacer pruebas de identificación. Y por último, un antibiograma para ver cómo es su respuesta frente a ciertos antibióticos. Pásalo. Entonces, primer paso, tomar la muestra. La muestra tiene que ser representativa, se debe tomar antes de tomar antibióticos, porque evidentemente si tomas antibióticos no vas a obtener el resultado que tú quieres tomar. Hay diferentes formas de tomarla, dependerá de la enfermedad. Puedes tomar un exudado faríngeo, puedes tomar un líquido cefalorraquídeo y hacer una punción lumbar, puedes sencillamente drenar un absceso, o puedes tomar una muestra de sangre a través de una venopunción, o sencillamente lo que sería una muestra de orina, también va a contar como un tipo de muestra para hacer un estudio microbiológico. Pásalo. Ajá. ¿Cuándo se transportan las muestras? Cuando normalmente el laboratorio no está cerca o necesitas transportarla y mantenerla en las condiciones adecuadas, evitar que se contamine o que se seque o que sencillamente ya no sea viable. Existen medios de transporte que están específicos para esto, para mantener las bacterias en unas condiciones idóneas cuando las vas a trasladar. Hay diferentes, está el Amies, está Caribler, el Stuart, hay muchísimos medios que se utilizan para transportarlo y se ven así como lo que ven en la imagen. Pásalo. El examen directo es el mismo esquema, el examen de rutina normalmente es una coloración de Gram, exactamente los mismos pasos de los que habíamos hablado anteriormente, para ver esa muestra previamente fijada en el microscopio y tú tener una idea más o menos de a qué te estás enfrentando. Pásalo.
Ahora, a la hora de cultivar, existen diferentes medios que lo que van a buscar es que la bacteria crezca, se replique y puedas después estudiarla o puedas identificarla a través de diferentes reacciones. Normalmente se hace con esa técnica que ven a la izquierda, que es como esparcir a la muestra que hayas tomado por toda la superficie del medio. Los medios pueden ser diferentes. Hay medios enriquecidos, medios que son electivos, que lo que hacen es favorecer el crecimiento de una población en específico de bacterias, o los selectivos, que es para que crezcan nada más un tipo de bacterias como tal. Y ese que ven a la derecha es el agar sangre, es un medio universal y se usa muchísimo. Pásalo. Para identificar a las bacterias muchas veces no nos basta con que crezcan en un cultivo, sino que tú tienes que identificarla a través de diferentes pruebas. La imagen de la izquierda es un medio que se llama medio de Chapman o agar manitol salado, que se usa para estafilococo. Eso lo que va a usar es un indicador de viraje de pH que se llama rojo de fenol, que de acuerdo a si la bacteria fermenta o no, se va a ir a un color o al otro. Entonces, si ven, hay un color como violeta, esa es el estafilococo que no fermenta, y el que sí fermenta y acidifica se pone de color amarillo. Y así tú puedes distinguir entre qué estafilococo es el que creció y actúa como una prueba de identificación. La de la derecha es más complicada, se usa para enterobacterias, se llama prueba de Kligler. El Kligler es como tiene 4 pruebas en una. Si ustedes ven, hay un bisel, que es esa parte de la superficie que está inclinada, es como diagonal. Si se pone amarillo, significa que la bacteria fermenta lactosa. Si el fondo del tubo, que es el taco, se tiñe de amarillo, es porque hay fermentación de glucosa. Si se pone negro, es porque produce sulfuro de hidrógeno. Y si se separa del fondo, como la imagen 3, que ven que está literalmente despegada, es porque produce gas. Y a través de esas características, si tú las vas investigando, puedes identificar cuál era la bacteria que creció ahí en un inicio. Pásalo. Y finalmente, el antibiograma consiste en tomar ese medio y poner diferentes discos de antibiótico para ver cómo reacciona cada bacteria frente a ese antibiótico. Si se forma ese halo que ven translúcido alrededor de la bacteria y el diámetro es lo suficientemente importante, significa que esa bacteria es sensible a ese antibiótico y lo puedes recetar para tratar la infección. En cambio, si no forma ningún halo, significa que esa bacteria es resistente y si tú tratas a esa enfermedad en particular con ese antibiótico, lo más probable es que la infección persista. Y eso es como que el resumen de las bacterias sumamente denso. Ahora les dejo con Diana, que creo que ella les va a hablar de hongos. Hola, hola a todos, espero que se encuentren bien. Yo soy Diana Isidro, preparadora de honor de la Cátedra de Microbiología, y estaré, bueno, dando continuación a esta clase introductoria en lo que sería la sección de hongos. Ok, nosotros vamos a estar hablando brevemente de lo que sería la taxonomía, morfología, estructura, fisiología y metabolismo, reproducción de los hongos, clasificación de los hongos, clasificación de las micosis y finalmente vamos a terminar con diagnóstico micológico. Entonces, comenzamos diciendo que hasta el siglo XVIII los únicos hongos conocidos eran los macromicetos o setas. Y no fue sino gracias a Anton van Leeuwenhoek, un comerciante holandés apasionado por las lentes y creador del microscopio, que nosotros pudimos introducirnos en el vasto mundo de los hongos microscópicos. Como enfoque general y simple, cabe mencionar a los grupos de hongos de mayor interés social. Y es que tenemos diversos tipos de hongos, algunos con función ornamental, alimenticio, tenemos hongos venenosos, tóxicos, alucinógenos, hongos medicinales, contaminantes, hongos biocontroladores y tenemos también a los hongos patógenos, de cuyo estudio se encarga entonces la micología médica, que es nuestra área de interés. Como ya se imaginarán, los hongos se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza. Ustedes los pueden encontrar en el suelo, en la materia existente en el agua, pueden crecer en alimentos como frutas y se distribuyen en el aire gracias a sus esporas. Recuerden aquí que cuando nosotros vamos a hablar de esporas fúngicas, nos estamos refiriendo a algo muy diferente a las esporas bacterianas, que como ya les dijo Daniel, son una forma de resistencia, mientras que las esporas fúngicas son formas de reproducción. Entonces, ellas se distribuyen en el aire gracias a estas esporas y por eso es que son molestos contaminantes en, por ejemplo, cultivos bacterianos o cultivos celulares. Y fue precisamente uno de estos contaminantes en un cultivo de estafilococos el que condujo casualmente al descubrimiento de la penicilina en el laboratorio de Alexander Fleming. Los hongos pueden constituir parte también de la microbiota normal, los podemos encontrar en vagina, en piel, intestino, boca, donde ellos se comportan como comensales. Y hablemos entonces de la definición de comensal.
Comensal es la asociación entre dos organismos. Uno de ellos vive en o sobre el otro y trae beneficio para sí mismo mientras no le provoca daño al otro microorganismo. Sin embargo, al producirse un desequilibrio en esta microbiota normal, ellos pueden sobrecrecer y causar daño tisular. Y un ejemplo clásico sería el causado por Cándida. Aquí podemos ver el aspecto microscópico de este hongo y cuando se produce un desequilibrio en la microbiota vaginal, produce lo que sería una vulvovaginitis. Aquí pueden ver un flujo blanco anormal. Aquí lo pueden ver a una especuloscopia en toda la vagina y lo que sería cuello uterino, esta cantidad de flujo que es por supuesto normal. También puede ocurrir en pacientes que se encuentran inmunosuprimidos, como aquellos que tienen diabetes y cetoacidosis, o aquellos que tienen, por ejemplo, VIH, en los que produce una candidiasis oral o una candidiasis faríngea. En fin, seguimos hablando de los hongos y hay otros que en vez de formar parte de la microbiota normal, son saprófitos del ambiente. Y entonces aquí hablemos de la definición de saprófito, que son microorganismos que se alimentan de materia orgánica muerta o en descomposición. Estos hongos saprófitos se encuentran, por supuesto, en el ambiente y cuando entran en el hospedero humano, generalmente no va a ser para formar parte de la microbiota normal, sino para causar daño. Y un ejemplo de un hongo de estas características sería Histoplasma capsulatum, que tiende a encontrarse en ambientes húmedos, generalmente en cuevas, y que cuando una persona acude e inhala las esporas de este microorganismo, él puede llegar a pulmón y causar una enfermedad granulomatosa que puede diseminarse y causar este patrón que pueden ver en estos rayos X, un patrón diseminado o histoplasmosis miliar. Y inclusive pues diseminarse para causar manifestaciones, otras manifestaciones sistémicas. Entonces, bueno, el conjunto de enfermedades infecciosas producidas por todos los hongos es lo que se conoce como micosis. Pasemos a hablar entonces un poquito de la taxonomía. Estos hongos forman su propio, constituyen parte del dominio eucariota, poseen su propio reino, que es el reino fungi, y están distribuidos dentro de 4 filum. El filum de los citriomycotas, zigomycotas, basidiomycotas y los ascomycotas. Aquellos hongos que no se pueden clasificar dentro de estos filum forman su propio grupo, que es un grupo heterogéneo de lo que se conocen como hongos imperfectos o deuteromycota. El filum de citriomycotas no comprende patógenos humanos, mientras que el grupo más amplio de hongos sería el filum de los ascomycotas, seguido por los deuteromycotas. Ok, hablemos entonces, así como vimos la morfología de las bacterias, hablemos ahora de la morfología de los hongos. Primero, saber que el cuerpo de los hongos se conoce con el nombre de micelio, y este micelio puede adoptar 2 formas. Una forma cilíndrica o filamentosa, que se conoce como moho, y una forma globosa, redondeada, que se conoce como levadura. Al aspecto microscópico, como ya les dije, van a tener esta forma filamentosa o globosa, y al aspecto macroscópico, que podremos observar, por ejemplo, en los cultivos, tienen sus propias características según sean mohos o sean levaduras. Podemos ver aquí que los mohos tienen que ser algodonosos, opacos, y pueden o no tener algún tipo de color, mientras que la levadura, al crecer en su forma macroscópica, podemos observar que tiene colonias que son cremosas, brillantes y generalmente no tienen color. También vamos a tener hongos que pueden conocerse como levaduriformes, que son hongos que adquieren un aspecto de levadura y de moho en las mismas condiciones. Un ejemplo sería el de Cándida. También podemos tener otros hongos que son dimorfos y son aquellos que tienen aspecto de levadura y moho, pero en condiciones diferentes. El factor principal, pero no el único para este tipo de dimorfismo, es la temperatura y por eso se conoce como dimorfismo térmico. Un ejemplo de esto sería Histoplasma capsulatum, y en el ambiente generalmente se encuentran en forma de moho y parasitariamente se encuentran en su forma de levadura. Ok, seguimos hablando entonces de lo que sería mohos y levaduras. Los mohos ya dijimos que tienen esta forma filamentosa y sepamos entonces que los filamentos reciben el nombre de hifas. Estas hifas pueden estar tabicadas por septos, que son estas líneas, estos tabiques que pueden observar en esta ilustración, y pueden también no estar septadas, y en ese caso se conocen como hifas cenocíticas o hifas sifonadas.
En cuanto a las levaduras, en ocasiones se reproducen de manera en que su progenie se va adheriendo entre sí y forman una especie de cadenas o pseudohifas, como pueden ver también en este tipo de ilustración. Ok, pasemos a hablar de lo que sería la estructura del un núcleo verdadero, membrana nuclear y todos los organelos citoplasmáticos de este tipo de células. Ellos también poseen una pared celular que tiene dos funciones. La primera es darle forma al microorganismo y la segunda, protegerlo. Aquí pueden ver, bueno, la forma de los mohos y de las levaduras redondeadas. Ok. En cuanto a la estructura, continuamos, la pared celular consta de polisacáridos y proteínas y es importante que nosotros notemos la ausencia de peptidoglicano. A este punto, ustedes seguramente se estarán preguntando si es verdaderamente útil conocer todos estos detalles de la estructura y morfología de los hongos. Y la respuesta es claramente que sí, porque puede tener implicaciones desde el punto de vista clínico, específicamente de tratamiento, porque existen agentes que son antimicrobianos que actúan inhibiendo la síntesis de peptidoglicanos. Y eso está muy bien para las bacterias. Pero en el caso de los hongos, ya que estos carecen del mismo, no se nos va a ocurrir tratarlos con uno de estos antimicrobianos. En la pared celular también poseen los antígenos que nos van a ser útiles también desde el punto de vista clínico diagnóstico, porque estos antígenos son los que usamos para realizar pruebas de serología y al detectarlos podemos hacer el diagnóstico. También podemos diferenciar entre levaduras y mohos porque los mohos tienen un espesor en su pared celular menor a 200 nanómetros, mientras que en las levaduras este espesor es mayor. Algunos mohos tienen cápsulas, algunos hongos tienen cápsulas. La cápsula está constituida por polisacáridos y ácido hialurónico, y un ejemplo de esto sería Cryptococcus neoformans. Como pueden ver aquí, en fondo negro es tinta china y ven cómo se delimita muy bien esta cápsula que no deja, bueno, pasar la tinta. Al igual que en las bacterias, esta cápsula dificulta la fagocitosis y por eso es un factor de virulencia. Además, bueno, tiene una membrana celular que está constituida por una bicapa lipídica de esteroles o más frecuentemente ergosterol. También es importante notar esto porque tenemos hongos típicos que no lo poseen, por ejemplo, Pneumocystis gyrodexis, y también tiene implicación clínica desde el punto de vista de tratamiento en cuanto a antimicrobianos que actúan inhibiendo la síntesis del ergosterol. No nos serviría en esos casos. Y bueno, también tiene diversas proteínas en esa membrana celular. Por supuesto, las demás organelas, bueno, el núcleo, ribosomas, mitocondrias y todo eso de manera normal. Hablemos entonces de la fisiología y metabolismo brevemente. Los mohos tienden a ser aerobios y las levaduras anaerobios facultativos. Anaerobio facultativo quiere decir que pueden ser aerobios o pueden ser anaerobios. Y ahora vamos a razonar por qué. Y es que ya dijimos que los mohos son estas formas que se encuentran generalmente en el ambiente. Generalmente en el ambiente hay pues bastante oxígeno para que ellos puedan efectuar este tipo de respiración, mientras que las levaduras son las formas que se encuentran de manera parasitaria y ahí sí es conveniente, bueno, que los hongos tengan cómo realizar su respiración de manera anaerobia, pues como ya les mencioné, porque hay escaso oxígeno. En cuanto a la temperatura pH, son poco exigentes. La mayoría crece a un pH entre 2 y 9, es decir, desde ácido hasta alcalino, y a una temperatura que va en rangos de 10 a 40 grados centígrados. En cuanto a la nutrición, crecen en la mayoría de los medios de cultivo, simplemente necesitan una fuente orgánica de carbono y nitrógeno, y por eso es que suelen ser contaminantes de cultivos bacterianos o virológicos. En cuanto a la movilidad, muy importante resaltar que estos microorganismos son inmóviles porque no tienen organelas para la locomoción. Cuando nosotros hablamos de desplazamiento de las esporas, ya dijimos que estas se deben única y exclusivamente al aire.
Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de lo que sería la reproducción. Tenemos dos formas de reproducción, asexuada y sexuada. En este apartado ustedes van a ver varias palabras que por supuesto no conocen, nuevo vocabulario. Les pido que por favor no se abrumen porque la verdad es que es más fácil de lo que parece. Entonces, entre las formas de reproducción asexuada, que se conocen también como reproducción vegetativa o reproducción imperfecta, tenemos tres mecanismos, que es la gemación, en la cual una célula madre da origen a una célula hija o a varias células hijas, y en este sentido podemos hablar de gemación única o múltiple, y es la que se realiza o realizan las levaduras. Mientras tanto, un segundo tipo de reproducción asexuada es el que se realiza por esporulación, lo realizan los mohos, y en este caso las conidias, y cuando nos referimos de conidias estamos hablando de esporas que se originan asexualmente, es decir, las conidias son unas esporas pero originadas de manera asexual. Estas conidias pueden ser de cuatro tipos. Artroconidias, pueden ser blastoconidias, clamidoconidias o esporangioconidias. Las blastoconidias, los artroconidias, quiero decir, son esporas cilíndricas que surgen por engrosamiento de las hifas septadas, como pueden ver aquí. Las blastoconidias son esporas más pequeñas y redondas que surgen también de las hifas septadas. Las clamidoconidias, por su parte, son esporas igualmente redondas, pero más grandes y de doble pared, que se originan en los extremos de las hifas, y los esporangios son esporas redondas y pequeñas que están contenidas las esporangioconidias son esporas más pequeñas contenidas en una estructura también redondeada que se conoce como esporangios. El tercer mecanismo de reproducción asexuada sería la fragmentación de hifas, que no es más que una hifa que se separa de todo el cuerpo del hongo, es decir, se separa del micelio, cae en el medio y consigue su sustrato y es capaz de germinar. En cuanto a la reproducción sexuada, también conocida como reproducción perfecta, tenemos que esta se produce, por supuesto, por fusión de dos núcleos, de dos hifas o dos levaduras y su posterior meiosis. Esta se puede producir de forma homotálica, que quiere decir que no requiere de otro individuo, o heterotálica, que quiere decir que requiere gametos de dos cepas. En la reproducción asexuada, como ya les mencioné, sí vamos a hablar de esporas verdaderas y podemos diferenciar diferentes esporas, por ejemplo, las cigosporas que se originan de la unión de hifas y dan lugar a un cigote en donde se contienen estas esporas, las ascosporas que se originan en el interior de una estructura con forma de raqueta llamada asca, y las basidiosporas que se originan en el exterior, como pueden ver aquí, de una estructura que se conoce como basidio. Ok, bueno, nosotros comenzando hablamos de la taxonomía en los hongos, y bueno, tenemos que la clasificación que le damos desde el punto de vista patógeno es sumamente similar, dejando por fuera el filum de los citriomicotas porque no poseen patógenos humanos, sino que por demás contamos a los cigomicetes, ascomicetes, basidiomycetes y al grupo de hongos heterogéneo que no se puede englobar en ninguno de estos, que conocemos como deuteromicetes. De estos, los cigomicetes son patógenos oportunistas, como por ejemplo el género Rhizopus o Mucor, y los demás, bueno, también poseen patógenos humanos que se estudiarán más adelante. En la cátedra de microbiología se les da una clasificación más didáctica que exacta en lo que serían las micosis. Entonces, podemos distinguir entre micosis superficiales para aquellas que se encuentran encima de la capa córnea, en micosis profundas, que pueden ser micosis profundas localizadas, si se circunscriben a cierta área, o micosis profundas sistémicas si se diseminan de forma linfática o hematógena. Y también podemos distinguir las micosis oportunistas. Bueno, aquí tenemos una lista de algunos ejemplos de micosis superficiales profundas y oportunistas. Vean aquí una tiña de cuero cabelludo en un paciente pediátrico. Esta es una micosis superficial causada por dermatofitos, y esta es la lesión que más o menos ustedes pueden observar. Como ejemplo de las micosis profundas localizadas tenemos la esporotricosis, que como pueden ver se circunscribe a cierta área, que en este caso es el trayecto linfático. Se produce una linfangitis nodular abscesada en lo que sería el trayecto linfático. Como ejemplo de las micosis profundas sistémicas tenemos la
histoplasmosis, de la que ya hablamos un poquito, y dijimos que nos provoca esta enfermedad granulomatosa pulmonar, que al diseminarse causa este patrón miliar. Y como ejemplo de las micosis oportunistas tenemos la mucormicosis, que es una micosis que se puede producir en paladar, paladar blando, mucosa nasal, y que es una micosis rinocerebral en el sentido de que se disemina muy rápidamente al cerebro y es potencialmente mortal. Bueno, estas micosis se estudiarán más adelante en lo que sería este curso de clases intensivas. Ya vamos a terminar y vamos a pasar a hablar de lo que sería el diagnóstico micológico. Para ellos tenemos diferentes casos, diferentes pasos, no todos se van a efectuar para todos los tipos de micosis. Se utiliza, por supuesto, un criterio clínico desde la micosis desde el paciente que nosotros tenemos, la micosis que estamos sospechando, y a partir de ahí seleccionamos los pasos que debemos ejecutar. Sin embargo, la orientación clínico-epidemiológica, que es el primer paso, lo debemos llevar a cabo en todos los tipos de micosis por una razón muy sencilla, y es que las infecciones por hongos se originan siempre por contacto directo con la fuente de infección. Entonces, tenemos que hay micosis que se circunscriben a cierta área, a cierta vegetación, por ejemplo, como las vegetaciones xerófilas, que hay hongos característicos de estos lugares y debemos conocerlos. También están descritos en ciertos lugares de los países, entonces nosotros también debemos conocer esta epidemiología regional, incluso epidemiología desde el punto de vista mundial, unas micosis que se circunscriben a ciertas áreas. Entonces, siempre, cuando nosotros estamos orientándonos, preguntar la ocupación del paciente, la procedencia del paciente, otros antecedentes epidemiológicos como viajes a una zona xerófila, en el caso de histoplasma, que el paciente haya ido de visita a una cueva y así. Ok, en segundo lugar tenemos la prueba de fluorescencia, que esta es una que no vamos a llevar a cabo en todos los casos, sino simplemente micosis cutáneas de tipo tiñas de piel, tiñas de cuero cabelludo, y en esto se ilumina la parte afectada con una luz ultravioleta, o también conocida como luz de Wood, en un cuarto oscuro, y se aprovecha la propiedad que tienen ciertos hongos de florecer bajo esta luz ultravioleta para poder observar el área afectada. Vemos una fluorescencia de tipo verde brillante, también podemos observar una fluorescencia de tipo amarillo oro. En tercer paso, a veces va a ser necesario que nosotros tomemos una muestra y lo podemos hacer de diversas formas. Por ejemplo, un raspado córneo, un raspado de escamas de la piel con bisturí, o podemos utilizar una cinta adhesiva para también obtener escamas de la piel, depilaciones con pinza, o nicotomías que se realizan con esta pinza que recibe el nombre de pinza gubia, o realizar, incluso si es necesario, una biopsia de tejido para micosis más profundas. Importante que nosotros sepamos que, bueno, de la calidad de la toma de la muestra va a depender el correcto diagnóstico, tanto en un examen directo en un cultivo, y que siempre que tomemos estas muestras debemos estar seguros que no se han aplicado sustancias tópicas al menos una semana antes, porque, bueno, es posible que no tengamos el resultado que estamos buscando. El cuarto paso sería realizar un examen directo. También lo podemos hacer de distintas formas, lo podemos hacer en fresco. Por ejemplo, este círculo que pueden ver aquí es la observación de una reacción antígeno-anticuerpo de un paciente con cromomicosis. Entonces, con el simple hecho de observar esta muestra en microscopio y observar esta reacción, que aquí es un elemento redondeado, que es una levadura, y los anticuerpos que dan la forma como estrellada, podemos tener un diagnóstico en el examen directo. Podemos utilizar también un examen directo por aclaramiento. Esto se usa más en los que serían muestras córneas que necesitan aclararse. También la cromomicosis, en la que hay elementos característicos que se conocen como cromomicetos y podemos observar en el examen directo. Podemos realizar también un aclaramiento más tinción. Por ejemplo, aquí estamos observando paracoccidiomicosis, paracoccidioides, mejor dicho, podemos ver que tienen una estructura característica de las que se les hablará en otras clases, pero que es necesario que se haga un aclaramiento y tinción con tinta Parker que le da este color azulado. Otro tipo de examen directo podemos realizar con tinta china. Ya hablamos un poquito de criptococos y su cápsula, que se puede observar muy bien cuando nosotros teñimos con
tinta china, que es todo este fondo negro, y bueno, también podemos realizar improntas de tejido, frotis por aposición, y bueno, observar si es necesario hacer un examen directo de una biopsia, bueno, esa sería frotis por aposición, realizar histologías que tiñamos con hematoxilina alcina, otras tinciones como con morigrocot, pero bueno, hay múltiples de estas. Pasamos al quinto caso, que serían la realización de cultivos. Nosotros realizamos cultivos por dos razones. La primera es que los cultivos favorecen el crecimiento de un parásito que pudo o no ser observado en el examen directo, en el paso previo que les mencioné. Y la segunda es que esto permite la formación de caracteres específicos que pueden no ser existentes o que no son existentes en el estado parasitario y que son necesarios para la correcta identificación. Los pasos para realizar el cultivo, bueno, simplemente cultivarlo, incubar, inspeccionar regularmente y finalmente hacer una observación microscópica del moho que creció. Entonces tenemos diferentes medios, los más comunes, los más usados son Saburot, que lo pueden observar aquí, Lactrimel, que sirven para la mayoría de los hongos, y aquí tenemos Bilis agar, que se usa específicamente para cándida. Este es un ejemplo de lo que ya les estuve hablando, y es que en el examen directo de un paciente con cromomicosis podemos observar esta estructura que nos va a orientar en el diagnóstico, pero también podríamos no observarla. Entonces, en ese caso se puede realizar un cultivo, ya sea en Lactrimel y Saburot, crece la colonia, realizamos una observación microscópica de la colonia del hongo, y al observar el microscopio va a dar, como ya les hablé, se va a visualizar un carácter específico de la forma de moho, que son estas conidias que adoptan la forma de flor. Entonces ya nosotros podemos realizar de manera correcta el diagnóstico. Finalmente, y bueno, ya para terminar esta sección, tenemos que se pueden realizar pruebas inmunológicas de tipo inmunoprecipitación, inmunofluorescencia, ELISA, fijación de complemento, serologías, bueno, todo esto basado en los antígenos que ya le mencioné que se encuentran en la pared de los hongos, pruebas intradérmicas, y bueno, todo esto dependiendo del hongo se debe estudiar pues individualmente, dependiendo de la patología, pero a nivel de esta introducción, importante que sepan que se puede realizar. También hay exámenes de biología molecular, como PCR, un DNA fingerprinting o pruebas de susceptibilidad, pero bueno, como ya les mencioné, a nivel de esta introducción, no es necesario que tengamos conocimiento de todo esto. Entonces, bueno, sin ser más, espero las dejo con mi compañera Greta, que va a hablar sobre virus. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Greta Omaña y yo soy preparadora de honorem de la Cátedra de Microbiología. En esta oportunidad vamos a hablar, por último, para finalizar la clase, de generalidades sobre virus. Entonces, poder replicarse. Siguiente. Bien, entonces vamos a hablar acerca de las características generales. Es importante conocer el tamaño de estas partículas. Vamos a tener que estos van a medir aproximadamente entre 20 y 300 nanómetros, lo cual quiere decir que para poder visualizar estas partículas se requiere obligatoriamente de un microscopio electrónico. La composición es básicamente ácidos nucleicos y proteínas. También hay virus que pueden contener lípidos y glúcidos. En cuanto a la estructura, observamos acá una imagen en la que tenemos la estructura básica, fundamental de un virus. Se observa que en el centro, en amarillo, tenemos el genoma viral que contiene el ácido nucleico, que puede ser ARN o ADN, no los dos. Algunos de esos dos, pero no pueden ser los dos. Aquí se encuentra toda la información genética y es responsable de la capacidad infecciosa del virus. En rosado podemos observar la cápside, que es una cubierta proteica formada por capsómeros, que a su vez están constituidos por protámeros. Función principal, proteger obviamente al genoma, y le va a dar la simetría viral, de la cual hablaremos un poquito más adelante.
observamos en este caso que este virus contiene una envoltura. Esta envoltura es una bicapa lipoproteica que proviene de la membrana celular infectada. Puede provenir de la membrana citoplasmática de la célula o de la membrana nuclear, dependiendo del tipo de virus ante el cual nos encontremos. Podemos observar que también esta bicapa contiene glucoproteínas, que tienen como función principal fijarse a la célula que va a ser infectada. Esta envoltura es muy importante porque cuando el virus la pierde, pierde su capacidad de infectar. Entonces, esa sería su principal función. Siguiente. Bien, entonces vamos a hablar acerca de la simetría. La asimetría no es más que la disposición de la nucleocápside en el espacio. Entonces, vamos a tener en primer lugar una simetría de tipo helicoidal, en la cual la nucleocápside, que creo que no lo mencioné, la nucleocápside es la unión entre el genoma y la cápside. Esa unión se denomina nucleocápside y es lo que le da la simetría al virus. Entonces, en la helicoidal tenemos como primer ejemplo el virus del mosaico del tabaco, en el cual la nucleocápside se presenta como un tubo hueco cuyo contenido es el ácido nucleico dispuesto en espiral. Esta simetría se puede presentar de dos maneras. Puede ser así como lo vemos en el primer ejemplo en morado, o puede ser como en el azul, que es característico de los ortomixovirus. Luego tenemos la simetría icosaédrica, que un icosaedro es un poliedro compuesto por 20 caras, triángulos equiláteros, 30 aristas y 12 vértices. Al ser una estructura tan compleja, esta puede contener una gran cantidad de material genético y muchos virus suelen adoptar esta simetría. Ejemplo de ello es el adenovirus, causante del virus del resfriado común. Luego tenemos la simetría binaria, que es característica de los bacteriófagos. Los bacteriófagos son un tipo de virus que infectan específicamente a las bacterias. Compleja que el resto, debido a que tienen una cabeza y una cola que les da como una especie de estructura similar a los espermatozoides humanos. Entonces, la cabeza va a tener una simetría cúbica, mientras que la cola va a tener una simetría helicoidal. Por último, tenemos la simetría compleja, que es característica de los poxvirus. Esta es completamente diferente, ya que tiene una envoltura que es compuesta por sus unidades proteicas, que encierran una parte central que va a contener el ADN del virus y que presenta a ambos lados dos formaciones ovoides o cuerpos naturales de naturaleza desconocida. Es decir, no se sabe qué función es la que cumplen estos cuerpos. Bien, siguiente. Ok, ahora vamos a hablar un poco acerca de la replicación viral. Hemos venido diciendo que los virus tienen un tipo de ácido nucleico, bien sea ADN o ARN. En el caso de los virus ADN, estos se van a denominar desoxirribovirus, los cuales pueden ser monocatenarios o bicatenarios. En el caso de que los desoxirribovirus sean monocatenarios, vamos a tener una cadena que va a tener un sentido positivo. Cuando es bicatenario, obviamente vamos a tener una cadena positiva y otra que va a ir en el sentido contrario. En el caso de los ARN virus, estos se van a denominar ribovirus y también pueden ser monocatenarios o bicatenarios. Aquí es más importante y es un poco más complicado, es importante que conozcamos bien este concepto para entender la replicación viral. En los ARN virus, cuando son monocatenarios, vamos a tener que pueden ser positivos, semejando una cadena de ARN mensajero, o pueden ser negativos, semejando una cadena complementaria. Bien, entonces ya teniendo esto claro, vamos a hablar acerca de los pasos de la replicación viral. En primer lugar, vamos a tener la fijación. Acá en la diapositiva observamos una celulita, que en este caso es una bacteria, con un bacteriófago superior.
en la parte superior de la célula. Entonces, el virus, este virus, que va a ser el bacteriófago, se va a unir a la membrana a través de proteínas de fijación. Y una vez esté unido, vamos a profundizar en un concepto que se denomina tropismo. El tropismo es la capacidad que tiene un virus de infectar a ciertas células de un tejido específico. Todos los virus tienen tropismo por una célula particular. Bien, entonces, vamos ahora con la penetración. Observamos que en este caso, el fago está introduciendo su material genético en el interior de las bacterias. Pero esto no siempre sucede así. En este caso, es porque es un bacteriófago y así ellos penetran. Pero en el caso de otros virus, la membrana celular y engloba el virus en lo que denominamos una vacuola. Como también se puede fusionar en el caso de los virus envueltos, fusiona su envoltura con la de la membrana citoplasmática, liberando la cápside al interior celular. ¿Bien? Siguiente. Bien, entonces ahora seguimos con la descapsidación. No tenemos imagencita, pero en el interior de la célula la cápside se elimina mediante enzimas proteicas. La mayoría de los virus ADN, el genoma ingresa al núcleo celular y en los virus ARN, el ácido nucleico permanece en el citoplasma. ¿Bien? Entonces, luego vamos con la síntesis de proteína y replicación del genoma. Esta parte es un poquito más complicada porque depende mucho del tipo de virus ante el cual estemos y si este es DNA o ARN. Entonces, en el caso de los virus DNA, en el núcleo se produce la transcripción de una porción del DNA viral. Se necesita una RNA polimerasa para sintetizar el ARN mensajero. Entonces, cuando esto sucede, en el citoplasma se traducen las proteínas tempranas, las cuales no son estructurales, pero van a ayudar en la síntesis del virus como tal. Luego, inicia la replicación del genoma viral y se produce la transcripción y traducción de los genes virales tardíos, dando como resultado las proteínas tardías que son estructurales y se van a ensamblar en el núcleo. Bien, ok. Ahora, cuando estamos ante un virus ARN, vamos a tener que, si recordamos en la diapositiva anterior, teníamos dos tipos, de cadena positiva y de cadena negativa. Entonces, en el caso de que estemos ante uno de cadena positiva, estos se van a comportar como un ARN mensajero, uniéndose a los ribosomas y dirigiendo la síntesis de proteínas, siendo esto suficiente para iniciar la infección. En el caso de que estemos ante una cadena ARN negativa, estos van a ser como las plantillas para la producción de ARN mensajero. Su genoma no es infeccioso por sí solo y tienen asociada una ARN polimerasa en el genoma viral. Yo sé que esto es un poco más complejo y tenemos que recordar conceptos de bioquímica que muchos de ustedes no lo han visto, pero ya lo van a ir entendiendo poco a poco. Bien, entonces, en cuanto al ensamblaje, vamos a tener que es el proceso por el cual los ácidos nucleicos y las proteínas que se han ido traduciendo se unen para formar la nucleocápside. Como ya les había dicho, esto ocurre en el núcleo en los virus DNA y en el citoplasma en los virus ARN. Luego vamos a tener la liberación, que observamos esta última imagen, en la cual están saliendo más copias de ese virus. Bien, entonces vamos a tener que los virus desnudos van a liberarse a través de la lisis celular, es decir, cuando se rompe la célula, está tan llena que se rompe, y los virus envueltos los van a hacer por un proceso de brotación. Bien, siguiente. Ok, ahora vamos a hablar un poco acerca de la clasificación viral. A medida que se ha progresado en el conocimiento de los virus, debemos recordar que antes se discutía mucho si los virus eran realmente microorganismos vivos o no lo eran.
Así que bueno, se ha ido haciendo diferentes tipos de estudios y se ha determinado a través del Comité Internacional de Taxonomía una clasificación bastante racional. Esta clasificación consiste en 3 órdenes, 56 familias, 9 subfamilias, 233 géneros y 1550 especies. Entonces aquí tenemos una leyenda en la diapositiva en la que vemos que las familias terminan con el sufijo viridae, mientras que el género termina con el sufijo virus. Entonces, toda esta clasificación tan extensa se ha basado principalmente en 3 grandes grupos, 3 grandes características. La primera es la naturaleza del huésped. Con esto queremos decir que los virus pueden infectar a diferentes tipos de seres vivos. Entonces vamos a tener que pueden infectar a vertebrados, invertebrados, plantas o bacterias. Luego tenemos las características físico-químicas. Cuando hablamos de ello nos referimos específicamente a la composición viral, bien sea el tipo de ácido nucleico, si es envuelto, si no es envuelto, las proteínas que tiene, el tipo de cápside, entre otras. Y luego tenemos la epidemiología, que se basa principalmente en el estudio de los mecanismos de transmisión viral. Bien, siguiente. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de la sensibilidad a factores del medio ambiente. Este es un tema que está ahorita bastante de moda porque, bueno, pandemia. Entonces, vamos a tener que los virus desnudos van a ser sensibles a ciertos agentes físicos y ciertos agentes químicos. Entre temperaturas de 56 a 65 grados durante 1 hora pueden inactivar a estos virus y estos pierden la capacidad de infectar. Mientras que entre los agentes químicos vamos a tener hipoclorito, formol, glutaraldehído y ácido clorhídrico. Esto quiere decir que son agentes bastante difíciles en cuanto a su desinfección. Luego tenemos los virus envueltos, que también, al igual que los desnudos, son sensibles a temperaturas de 56 a 65 grados durante 1 hora. Y estos, a diferencia de los virus desnudos, al tener una membrana lipídica, tenemos que van a ser sensibles a todos aquellos compuestos que sean disolventes de grasas, incluyendo el jabón común. Entonces vamos a tener entre los agentes químicos el éter, el cloroformo, el desoxicolato sódico y los detergentes aniónicos. De allí la importancia actual, obviamente, de todo esto que se conoce por la pandemia, lavarse las manos y todos los cuidados que se deben realizar actualmente. Siguiente. Bien, entonces vamos a hablar ahora acerca de los métodos diagnósticos. Ya que los virus son parásitos intracelulares obligados porque ellos no pueden llevar una vida fuera de la célula, requieren células vivas, como su mismo nombre lo indica, para poder replicarse. Entonces, en primer lugar, vamos a tener los cultivos. Cultivos vamos a tener de 2 tipos. Los cultivos celulares, que consisten en células desarrolladas en medios especiales, que son incubadas a 37 grados y permiten la multiplicación celular y, obviamente, la replicación del virus. Y el cultivo en huevos embrionados, en los cuales el proceso es que se perfora la cáscara, como se observa en la imagen que tenemos en la diapositiva, y se inyecta una suspensión viral. Estos se incuban al igual a 37 grados y el desarrollo viral se detecta principalmente por la muerte del embrión o por lesiones en las distintas membranas del huevo como tal. Luego tenemos la inoculación en animales de experimentación. En esta inoculación lo que se pretende es provocar un estado patológico o infeccioso con fines del estudio del virus e incluso para la producción de vacunas. Bien, luego tenemos las pruebas serológicas, que ya hemos venido hablando a lo largo de la clase acerca de ellas,
que lo que se encargan es de la detección de antígenos virales en el suero del paciente para detectar una infección en curso, una infección pasada, o si el paciente está vacunado contra este virus. Mientras que tenemos una estrellita en nuestro quinto ítem de esta diapositiva con la biología molecular. ¿Por qué? Porque hemos hablado que estos virus se pueden cultivar, se pueden inocular, entre otras, pero ¿qué sucede? Estos procedimientos son muy laboriosos y costosos. Por lo tanto, esto sirve para investigación per se del virus, pero para el diagnóstico de enfermedades, que es lo que nos compete a nosotros como clínicos, nos sirve es la biología molecular principalmente. Entonces, ¿qué es la biología molecular? Son pruebas que van a permitir la detección del genoma del patógeno en el organismo. Bien, por eso son tan específicas y tan útiles en nuestra práctica clínica. Siguiente. Bien, entonces tenemos también los efectos citopáticos y lo tenemos dentro del apartado de diagnóstico, ya que nos pueden colaborar en el diagnóstico. Estos no hacen un diagnóstico definitivo del virus, pero pueden hacer sospechar una infección viral. Bien, entonces estos efectos citopáticos son alteraciones producidas por los virus en las células infectadas. Estas alteraciones se pueden observar a nivel nuclear, pueden observarse sin sitios, que son uniones de células que convierten la célula en gigante, y se pueden observar también cuerpos de inclusión y lisis celular. Entonces, acá en nuestras imágenes tenemos en primer lugar una citología cervical normal. Esa citología fue hecha a través de la coloración de Papa Nicolau y se observan células cervicales completamente normales. Al lado podemos observar unas células que están un poco alteradas, deberían verse como las normales, pero observamos que están núcleos agrandados, que hay un espacio claro alrededor, y estas células son específicas y son denominadas coilocitos. Estas son específicas porque son provocadas por la infección por el virus de VPH, que es una enfermedad de transmisión sexual de la cual hablaremos en otra clase más a profundidad. Luego tenemos del otro lado un sinsitio provocado por el paramyxovirus, en los cuales observamos que muchas células fusionaron su membrana entre sí y parece una sola célula con muchos núcleos. Esto es característico de los paramyxovirus. Y posteriormente tenemos un corte histológico en el cual se observa gránulos que van a ser los cuerpos de inclusión, que se denominan cuerpos de Negri, y estos son provocados por el virus de la rabia. Son característicos del virus de la rabia. Bien, siguiente. Ok, entonces, para terminar este apartado, vamos a hablar acerca de algunos conceptos de importancia. Bien, en primer lugar, vamos a tener estructura vírica. Estructura vírica, lo hemos venido hablando, era la imagen que observábamos, un virus que está constituido por un genoma o nucleoide envuelto en una cápside, que es la que le va a dar la simetría al virus como tal, que puede estar o no envuelto por una membrana lipídica que va a ser proveniente de la membrana citoplasmática o de la membrana nuclear. Bien. Luego tenemos el concepto de virio, que es muy importante, que es la partícula viral con capacidad infectante. Bien. Luego tenemos pruebas serológicas, como ya lo mencionamos, son aquellas pruebas que detectan del paciente y son muy importantes para hacernos llegar al diagnóstico de infecciones que el paciente posee actualmente, infecciones antiguas o si el paciente ha sido vacunado contra estos virus. Luego tenemos biología molecular, que es muy importante como tal en el diagnóstico de enfermedades no solamente virales, sino también ayuda en el diagnóstico de enfermedades bacterianas, por hongos y por parásitos.
Luego tenemos el concepto de cambios citopáticos, que lo acabamos de ver, que son las alteraciones causadas a nivel celular que se pueden observar a través de un microscopio óptico, porque recordemos que los virus, al ser partículas tan pequeñas, solamente las podemos observar a través del microscopio electrónico, pero debido a estos cambios patológicos que ocurren en la célula por su infección, podemos observarlos a nivel del microscopio óptico. Luego tenemos virus defectivo, que consiste en una partícula viral que no se ensambló correctamente y pueden multiplicarse únicamente en presencia de otros virus. Como ejemplo de esto, lo veremos más adelante, pero un ejemplo bueno de un virus defectivo es el virus de la hepatitis B, que en términos generales, podemos decir que necesita obligatoriamente la presencia del virus de la hepatitis B para poder formar su virion, es decir, su partícula infectante. Luego tenemos bacteriófago, que lo veíamos en la imagencita de la replicación viral, que estos virus lo que hacen es infectar básicamente a las bacterias. Integra a un cromosoma de la célula hospedadera. Es decir, esto generalmente ocurre en los virus que son DNA, que se insertan en el propio ADN del hospedador y por eso son tan difíciles de tratar. Y por último tenemos los priones, que si bien no está directamente relacionado con los virus, es importante otras partículas infecciosas no vivas que son capaces de generar enfermedad, como es el caso de los priones, que seguramente los habrán escuchado alguna vez, que son agentes infecciosos no convencionales, que son proteínas básicamente que pueden producir cambios en otras proteínas. Estos priones causan la famosa enfermedad de las vacas locas, que seguramente las habrán escuchado alguna vez. Entonces, con esto podemos dar por finalizada la prepa del día de hoy. Hay muchos conceptos que hay que prestarles bastante atención. Sé que estuvo algo largo, pero bueno, espero que haya sido del agrado de todos y cualquier duda estamos a la orden. Muchas gracias. Sí, de hecho, creo que hay chance. Si tienen preguntas, pueden que un ratico, así que si quieren escribir algo, cualquier cosa en el chat, mientras yo les explico unas cosas. A lo largo de las 4 semanas hay varios temas, ya tenemos la programación. Obviamente la materia es sumamente extensa, no vamos a poder cubrirlos todos. Incluso hay un tema súper importante que eran infecciones de transmisión sexual virales. No las vamos a poder dar porque los que están cursando actualmente no han terminado las evaluaciones de virus. Entonces las profesoras de la cátedra me pidieron que no hiciéramos prepa de ese seminario porque se lo estaríamos haciendo nosotros. Entonces, bueno, para que sepan que eso se los vamos a deber. Y bueno, nada, ya a partir de aquí, esta fue la introductoria. A partir de acá vamos a empezar a hablar específicamente de agentes patógenos particulares y sus enfermedades. El viernes van a hablar de estafilococos y estreptococos y así vamos a ir hablando. Los primeros temas van a ser bacterias, luego vamos a ver hongos y por último virus, que es el mismo orden que sigue la cátedra. Mira, Greta, hay una pregunta para ti. Dice, ¿podrían explicar los virus defectivos? Ajá. Ok, sí. Bien, yo coloqué el ejemplo de virus defectivo como el virus de la hepatitis D. Lo que pasa es que esto, claro, no sé, defectivos son partículas virales que ocurrió un error, en la cual ocurrió un error al momento de ensamblarse. Entonces, debido a este error, se requiere de otro virus para ellos poder ensamblarse. Entonces, tenemos el ejemplo del virus de la hepatitis D, que obligatoriamente para él causar infección necesita de la presencia del virus de la hepatitis B para poder ensamblar su partícula infecciosa. Es decir, en pocas palabras, este virus depende de que exista otro virus para poder infectar. Exacto. O sea, cuando tú veas la materia, o si ya la viste, en cualquier caso, al recordar, la infección por hepatitis D, D de dedo,
nada más ocurre cuando está el virus de la hepatitis B. Entonces, igual eso es algo muy específico, muy particular, ya ustedes lo irán viendo. Y, Claro, eso es poco a poco. Ahorita exacto. estamos que sí, bombardeándolos de información y obviamente hay cosas que se van a quedar en el aire. Pero bueno, obviamente si tienen preguntas. Le hacen otra pregunta de virus. Dice, al final los virus se consideran vivos. No se consideran vivos teniendo en cuenta que solamente contienen un tipo de ácido nucleico. Bien, hablamos de que pueden tener o DNA o ARN, pero nunca los dos. Entonces, en términos generales, el virus no es una célula, no tiene organelos, no tiene membrana, no tiene nada de esto. Y necesita obligatoriamente viva para poder replicarse. La única función que cumplen los virus es la de la replicación. No cumplen ninguna otra función. Por ello no se consideran vivos. Esto estuvo en discusión mucho tiempo, pero no se consideran vivos. Exacto. Ajá, aquí Luis Salgado dice otra pregunta. ¿Cuál es? Adelante. Se están bombardeando con virus. Lo próximo son la pandemia. Sí. Cualquier momento. Bueno, mientras formulan la pregunta, yo iba a hacer una pregunta a los que están aquí, sobre todo, o sea, como que a los nuevos y los de primer año, y los de segundo puede ser también. La materia de microbiología está muy enfocado hacia la parte clínica, hacia la parte de diagnóstico, y porque busca hacer como una introducción a cuando la persona que pasa tercer año vea materias en el hospital, y se hacen discusiones de casos clínicos, y así es como se ha estructurado la materia. En este caso, la prepa de hoy, no hablamos de casos clínicos porque evidentemente no hay sentido, era una introductoria, pero yo quería saber si a ustedes les parece una buena idea o si se apuntarían a, creo que el CER me dijo que también habían horarios los sábados y los domingos, o pasa que esta semana no hay, de hacer un día de discusión de casos cuando ya hayan visto prepas de varios casos. Sí, parece que sí. Pero ojo, no vamos a hacer discusión de casos de virus, probablemente no se vayan a hacer casos de los que les pusimos en Instagram porque no les vamos a hacer la tarea, pero de resto de las cosas sí creo que se les puede dar discusión de casos clínicos. Bueno, y para los nuevos, microprepas, @microprepas en Instagram, estamos publicando casos clínicos ahí de la unidad de virología para los que están cursando actualmente. Los comentarios están bloqueados porque es una asignación, pero si nos contestan al privado probablemente se puedan discutir. Y sí, o sea, si se hace sería para todo el mundo, sería para nuevo ingreso, primero para que quiera escuchar pues. Pero sería interactivo, o sea, no es que nosotros vamos a hacer una ponencia de casos clínicos, sería preguntando qué piensan ustedes, qué les preguntarían y todas esas cosas, o sea, para ver si organizamos o no organizamos. Ok, Ya aquí me hay otra perdí leyendo. pregunta de Vanessa Sánchez que dice cuáles son los conceptos básicos para manejar. Cuando dices para manejar, ¿te refieres a manejar la materia? Sí, bueno, en caso de que sea para manejar la materia, depende de qué bloque estemos hablando. Yo lo que te recomiendo es, esta clase, esta prepa se grabó y creo que el centro de estudiantes lo va a montar en su página de YouTube. Entonces, nosotros vamos a cubrir... ok. Entonces, la van a montar, entonces yo lo que te recomiendo a ti es, las próximas 5 prepas van a ser de bacterias. Entonces yo te recomendaría que veas o escuches otra vez la parte de las bacterias, las cosas que no queden claras o porque todo está hablado muy superficialmente, las buscas generalidades de las bacterias de lo que hablamos para tratar de entender las que se vienen a la semana. Y ya después cuando tenemos bloque de bacterias, te recomiendo hacer lo mismo con los hongos y luego con los virus, porque la verdad es que la cuestión es sumamente profunda y aquí lo que lo dimos fue súper superficialmente. Diana, ¿estás ahí presente? Están preguntando una cosa de hongo. Sí. ¿La leíste o te la leo? No, ya la leí, entiendo. Bueno, Jorge, decirte que sí, cuando define micelio, hablamos de un micelio propio. Quiero decir, cuando nosotros estamos hablando de un micelio, que sería el cuerpo del hongo, pero nos referimos al cuerpo del hongo de un moho, nosotros podemos diferenciar entre micelio aéreo y micelio vegetativo. Cuando este micelio crece hacia, digamos, el suelo, sería el micelio vegetativo, y cuando crece hacia arriba, hacia un ambiente con oxígeno y tal, hablamos de un micelio aéreo. Este micelio aéreo también se conoce como micelio reproductor porque a partir de ahí se originan las esporas. No sé si te quedó claro, como para poder explicarte mejor.
No hay una diferencia de conceptos, básicamente es lo mismo de que estamos hablando, sino una subdivisión más de terminología. Entonces, no hay una diferencia entre la cátedra y el libro. Ajá, ya va. Aquí Carla Salazar todavía pregunta como que conceptos o procesos que hay que estudiar para que entendamos mejor esta clase. Ok, te lo voy a decir lo más resumido que pueda. De bacterias. En la clase estuvo dividida en estructura bacteriana, que es la parte de toda la membrana, pared, todo eso. Eso es importantísimo. Luego, la morfología y la clasificación, que si gram positivo, gram negativo, que si tal. Eso todo, de gram positivo, gram negativo, se va a hablar todo lo que estemos hablando de bacterias, porque, ajá. Y diagnóstico, lo de toma de muestra y todas esas cosas, como que importante definirlo. Sin embargo, créeme que con lo poco que vimos aquí, de estructura y esas cosas, yo creo que tienes lo suficiente como para entender. Eso sí, te recomiendo que la vuelvas a escuchar. ¿Qué más están escribiendo? Ajá, Victoria, no, escucha, no te puedo dar la patogenia de VIH porque no se han terminado los seminarios de ITS de transmisión sexual. Sin embargo, para los que están de segundo aquí, que están pidiendo patogenias desesperadamente, las prepas de los agentes como tal, sí las estamos enfocando a la parte de desarrollo de patogenias porque ustedes lo pidieron, entonces vamos a hablar de patogenias, pero de VIH no vamos a hablar porque, ajá, ya lo expliqué. Ajá, otra pregunta. Dice, tengo entendido que solo son algunas bacterias gram positivas las que pueden esporular. No recuerdo si dijeron en particular cuáles. Sí, mira, en primer lugar, nada más está descrito que las bacterias que esporulan son únicamente bacilos gram positivos. O sea, no solamente que sean gram positivas, sino las dos. Bacilos gram positivos. Específicamente, Clostridium tetani, Clostridium botulinum, los Clostridium en general, es decir, agente causal del tétano, agente causal del botulismo, de la gangrena gaseosa, ellos son específicamente los que tienen mejor descrito que esporulan. Ajá, otra pregunta. Dice, ¿los virus pueden ser eliminados completamente del organismo o siempre quedará un porcentaje pequeño de ellos? Ok, los virus efectivamente sí pueden ser eliminados completamente por el organismo, pero obviamente esto depende de tu capacidad de generar inmunidad ante ellos. Y otra cosa muy importante es la diferencia entre los virus ARN y los virus ADN, que cuando el virus ADN es un provirus, que yo lo puse en los conceptos básicos, este se une al a un cromosoma, se puede unir a cualquier cromosoma del hospedador. Entonces, allí es más difícil la eliminación del virus y por eso hay virus que pueden generar cambios celulares que pueden llegar a ser malignos. Bien, pero Exacto. en términos generales sí pueden ser eliminados completamente por el organismo. O sea, pero al final va a depender de qué agente sea. Por ejemplo, muchas de las infecciones de VPH hay resolución espontánea si la persona es inmunocompetente. Pero después tienes, por ejemplo, el virus del VIH, que es una infección que es crónica. O cualquier otro ejemplo, por ejemplo, el virus de la hepatitis C se cura en porcentajes muy bajos, pero la mayor parte del tiempo permanece. O los del herpes, que los herpes nunca se quitan. Así que si tuvieron varicela, bueno, sepan que por ahí tienen la famosa culebrilla latente en algún momento. Otra pregunta dice, quería saber la importancia de la tinción de Gram y diferenciar una bacteria Gram positiva de una Gram negativa. Bueno, la tinción de Gram, cuando tú veas la materia, vas a ver que es que sí, el fundamento de toda la microbiología, las primeras dos unidades. La tinción de Gram es importantísima porque no solamente te permite orientar el diagnóstico que vas a hacer, te permite hacer un diagnóstico presuntivo, la tinción de Gram también te permite clasificar a los organismos y en general tener una idea general de lo que tú vas a buscar, porque las pruebas que tú haces para buscar a una bacteria específica, o sea coco, bacilo, gram positivo, gram negativo, van a variar, son diferentes, e incluso el tratamiento antibiótico es diferente para las bacterias gram positivas de las gram negativas. Entonces es importantísimo que tú sepas distinguir entre una y la otra, porque no solamente se comportan diferentes, sino que se tratan diferentes, producen enfermedades distintas, y casi que no sé cuánto porcentaje, pero uno importante del diagnóstico del médico para tratar infecciones se basa en el diagnóstico presuntivo por los conocimientos que uno tiene. Entonces, más o menos esa es la importancia. Otra cosa, ¿de qué libro se pueden sacar las patogenias para los virus? Mira, hay un libro que nunca sé cómo pronunciar, el Chester, whatever. O sea, Verónica, me escribes y yo te digo cuál es el libro, pero ese Chester, whatever, tiene las patogenias de toda microbiología súper buenas. Ajá. Nosotros cargamos. ¿Qué te iba a decir? Yo Esmir, silencia tu micrófono, chica. Ajá. Greta, hay una pregunta de virus. ¿Por qué en la replicación viral
siempre especifican la presencia de una ARN polimerasa dependiente de ARN o ADN. No entiendo por qué señalan que es dependiente. A ver, cuando hablamos de la replicación viral, acuérdate que tenemos que diferenciar si es ADN, si es ARN. Cuando es ARN y la cadena tiene una polaridad negativa, va a requerir de una ARN polimerasa. Bien, pero no... Perdón, me están pasando unas cornetas aquí. Entonces, va a depender de una ARN polimerasa para poder replicarse, porque la cadena es negativa. No sé si eso es lo que estás preguntando. Cuando la cadena es negativa, depende de la ARN polimerasa. Y el virus, de hecho, incluye en su genoma una ARN polimerasa que, que lo va a ayudar a replicarse. Exacto. Ah, miren, pasaron el nombre del libro de las patogenias. Oriana Rodríguez. Así es como se escribe. Sí, soy medio animal. Aquí hay otra pregunta que dice de qué libro pueden sacar las patogenias para virus. Para virus no le van a preguntar. Ah, ya lo contestaste. Ah, ok, perfecto. Sí, no, pero específicamente no les van a pedir que las redacten como las redactaban en las otras unidades, pero exacto, les pueden preguntar cosas muy puntuales de la patogenia. Por ejemplo, VIH. Y me preguntaron así en privado, así como que anónimo, así no voy a decir el nombre de quién me lo preguntó, que si hay alguna guía específica para la materia. Mira, la cátedra tiene una guía práctica, que es la que se usa para los días de práctica, evidentemente, y para la parte de práctica de diagnóstico y todas esas cosas de la materia, está la guía de la cátedra. La cátedra también tiene un libro, pero van a ver que hay profesores que tienen como que ciertas opiniones como rechazadas, como que de rechazo hacia ese libro, como que X. Entonces ellos casi siempre te publican como que la bibliografía que les gusta para ciertos temas. Y si preguntas por guías de esas random místicas que aparecen por ahí, bueno, sí hay, pero ajá, es para que sepa. Y eso sobre esa pregunta. Y bueno, entonces lo que entendí es que sí van a querer que organicemos los casos clínicos, porque si es así tengo que ponerme a ver qué vamos a hacer. Adrián quería hacerlo, así que también, y bueno, Greta y Diana, si quieren ayudarme con eso, podemos hacerlo. Claro. Y ya. Igual, o sea, igual, Daniel, creo que podríamos hacer ahora una encuesta por las historias del ser, a ver qué tanta gente se aplica. Ah, exacto. Hagan la encuesta porque Adrián y yo dijimos como que, oye, sería chévere hacer esto más dinámico, aparte como que fue gente activa, jamás en mi vida había visto una clase de la Racetti con 150 personas. Tanta gente, exacto, sí. Entonces, si están súper activos y quieren hacerlo y quieren tener una tarde para tirársela de Doctor House, bueno, nosotros los podemos organizar, pero tienen que participar, eso sí. Buenísimo. Ahora Ajá, están preguntándome qué temas de bacterias vamos a tocar. Voy a leerles el programa, a pesar de que todavía no sé qué días son, porque no lo hemos organizado, pero ya les voy a decir todos los temas que se van a dar. Voy. Ok, entonces está la que dimos hoy. El viernes vamos a dar estafilococos y estreptococos. Adrián va a hablar que sí de faringoamigdalitis, celulitis, erisipela, infecciones y partes blandas principalmente. Luego voy a dar yo diarreas, obviamente diarreas bacterianas únicamente, cólera, shigellosis, salmonelosis, fiebre tifoidea voy a hablar un poquito, y de Escherichia coli. Luego vamos a hablar de infecciones urinarias, específicamente, sobre todo me imagino que hablarán de Escherichia coli. Luego van a darse infección sexual bacterianas, que son, me imagino que van a hablar de gonorrea, clamidia, sífilis, chancro blando, esas más o menos. Luego, micobacterias, yo les voy a dar tuberculosis y lepra, y esas son todas las bacterias que vamos a cubrir, de parte de bacterias. Luego empezamos hongos, se va a dar micosis superficial, que van a ser que si las tinias, que si pie de atleta, esas cosas. Y se van a dar micosis profundas localizadas, que es porotricosis, cromomicosis, esas cosas. Y se las voy a estar dando yo. Exacto. Luego las candidiasis y las micosis profundas sistémicas, que van a ser histoplasmosis, paracoccidioidomicosis y coccidioidomicosis. Y se cierra hongos y empezaríamos con los pocos virus que nos permitieron dar, que vamos a dar influenza, sarampión, rubiola, parotiditis, dengue, fiebre amarilla, zika y chikungunya. Y antes de que lo pregunten, no vamos a dar COVID, no, nos negamos rotundamente. Ah, sí. Me rehuso rotundamente, tuve suficiente de COVID. Pero esos son los temas que están pautados para dar. Obviamente, si se hace la actividad de los casos clínicos, van a ser relacionados con los temas que se van a tocar.
a lo largo de las prácticas no es que le vamos a buscar sí, mira, discusión de casos clínicos, virus del ébola, no. O sea, no vamos a hablar de eso. Y eso. Entonces, hagan la encuesta y vemos qué tal resulta esto. No sé si queda otra pregunta o si ya cerramos. Quedan 7 minutos del horario que pedimos. Bueno, supongo que esos virus no van para el parcial. No, el virus del ébola no te lo van a preguntar por el parcial. Tipo, olvídate. Léetelo si quieres saberlo para la vida, pero ni el ébola, ni la rabia, eso no va para el parcial. ¿Cuántas semanas de micro son? Bueno, nos dijeron que son 4 semanas y estamos organizando para que sean 4 semanas. O esta semana fueron 2, creo que la semana van a ser 3, y luego 3 y luego 2 o algo así. Pero más o menos. Son 10 sesiones de micro. Están planeadas para ser 10. Y bueno, si metemos la de los casos son como 2 más, pero serían los fines de semana. Bueno, y aprovechen y se meten en la de las otras materias. Preguntan, ¿saben si de verdad volvemos en octubre? Maldito sea, nos pusimos conspirativos. Mira, Nadie sabe, nadie lo sabe. La verdad, nadie lo sabe. Siguiente pregunta. Si te digo algo, te miento. Yo me estoy mintiendo a mí mismo diciéndome que sí, pero la verdad es que probablemente sea otra excepción de este año. Los casos van a ser nuevos o los que hablamos en clase. Puede ser cualquiera, la verdad. Tú sabes que yo tengo malicia, entonces puede ser que sean cualquiera de los dos, pero no, los que sí te puedo asegurar es que no vamos a discutir los últimos casos que se montaron en la cuenta, porque esos tienen que resolver ustedes primero. Hasta ese entonces nosotros no lo vamos a resolver. ¿Van a ser de fisio? Yo no tengo ni idea. ¿Van a ser de fisio? Sí, muchachos, estamos coordinando con los profes de fisio. Ya la cátedra nos dio el visto bueno. En las próximas, nosotros estaremos publicando todas las semanas los cronogramas de las pruebas de la semana y les enviaremos a ustedes que ya llenaron el poll, les estaremos enviando cada semana las pruebas. Bueno, y los nuevos estén pendientes, pues, porque creo que la semana que viene capaz empieza histología. Sí. Aunque aquí tenemos una prueba de histología. Daniela, ¿cuándo empieza histología? En fisio llegarán a los temas actuales. Oye, mira, yo creo que en fisio probablemente únicamente en los temas actuales. Yo no creo que esa gente se ponga desde el principio. Pero yo no estoy metido ahí, así que no sé. Daniel desertó. Yo deserté. Bueno, eso esperemos que empecemos con las pruebas de fisio, muchachos, para que sepan. Daniela no sabe cuándo empiezan las histologías. Bueno, estén pendientes. Sí. Lo más probable es que histología empiece la próxima semana, muchachos. Para citología también creo que va a empezar. También. Sí, ya todas las cátedras deberían empezar la próxima semana. La sesión del viernes aproximadamente ¿cuánto tiempo durará? Adrián dijo que dura 1 hora, pero como es Adrián no se confíen, capaz dura un poquito más, pero 1 hora, por lo menos. Sí, o sea, las cosas como son. O sea, no va a ser tan larga como esta. Esta probablemente sea la más larga que vamos a tener en general de toda la sesión. Esto era demasiado. Era demasiado. Pero bueno, salió bien. La clase de fármaco es heavy. Mira. Ya. Oye, puedes entrar como oyente. Honestamente, el tema del viernes no es difícil. Es toxicología, es súper sencillo. Así que puedes entrar. Incluso los siguientes temas que son psicofármacos son relajados. Si anuncian que van a dar cardio, no entres porque de verdad que aprecia suficiente tu sanidad mental, la poca que te pueda quedar. No, mentira, en realidad pueden entrar como oyentes a todas. Pero los temas que se van a dar de fármaco ahorita, esta semana, son súper fáciles. O sea, honestamente, puedes entrar y entender, porque aparte es como un tema independiente. No es que tienes que saber muchas cosas desde antes. Una cosa a la vez, muchachos. Gracias, quiero primero sobrevivir a fisio. ¿Qué te puedo decir? Ajá, otra vez voy a hacerme publicidad, sigan la cuenta de microprepas, ahí subimos cositas chéveres. Y no sé hay bastantes casos clínicos, si quieren casos clínicos, hay bastantes. Hay como 7 casos clínicos de virus, si se quieren poner creativos, si le quieren echar una mano a la gente que está cursando actualmente, que estoy segurísimo que no los ha leído ni siquiera, entonces pueden hacerlo. Pero los comentarios están bloqueados para que específicamente no pongan las respuestas ahí. Bueno, si tienen alguna otra pregunta. Ya nos escribirán. Entonces vamos a cerrar esto. Diana, recuerda guardar la grabación. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, muchas gracias a todos.
Se les quiso. Estén pendientes de si se hace la encuesta entonces del diagnóstico de la cuestión esta de la discusión. Sí, muchachos. Bueno, muchas gracias a los prepas de la cátedra de microbiología y a todos los participantes. Vamos a cerrar esta sesión y los esperamos en las próximas de este curso intensivo, muchachos. Chévere. Chévere, gracias.